Hoy tenemos un encuentro que se llama Jesús con los hijos de Zebedeo. Jesús con los hijos de Zebedeo. La cita bíblica, ahí la pueden ver en su pantalla, viene en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. No sé si la estén viendo ahí en su pantalla. Si me pueden confirmar que están viendo ahí la base bíblica, por favor. Sí se ve. Ok. Dice la palabra. Capítulo 10 del 35 al 45. Entonces, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús le dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautizo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos esta tarde. Te pedimos, Señor, te damos gracias primero que todo por esta oportunidad que nos das una semana más de estar aquí, Padre, escuchando tu mensaje, escuchando tu palabra y de poder discipularnos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por ese alimento que vamos a recibir, que ese alimento da vida para vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por las personas que estamos ahorita reunidas, Señor, por las personas que van a entrar, apresure los pasos, Señor, para que no se pierdan de esta bendición. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted que tome el control de esta reunión. Te pido que tome el control de mí, Señor. Quite palabras que no sean suyas, Padre. Quite pensamientos que no vengan de usted, Señor. Y que esta lección, Padre, que esta enseñanza que usted nos va a dar, Señor, sea edificante para nuestras vidas, Padre. Se lo pedimos todo esto en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues como leímos en la cita bíblica, este estudio es del encuentro que tuvo Jesús. Bueno, es uno de los encuentros que tuvo Jesús y los hijos de Zebedeo. Previo, Jesús ya se había encontrado con ellos. Aquí estamos viendo una conversación que ellos tuvieron con Jesús. Y aquí en el versículo 35 nos da una leve explicación de quiénes eran Santiago y Juan. Eran hijos de Zebedeo. Y dice que se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. A Juan y a Santiago, no sé si recuerden, se les conocía también como los hijos del trueno. Lo podemos ver en Marcos 3:17. ¿Y por qué se les decía a los hijos del trueno? Quizás por su carácter, ¿no? Tenían un carácter fuerte, un carácter temperamental, tenían un ímpetu, tenían viveza, eran vivos, eran impulsivos, eran vehementes. Entonces por eso les llamaban los hijos del trueno. Era uno, Santiago, que se convertiría también o que sería llamado también Jacobo. Sería uno de los dos Jacobos que son de los 12 discípulos. Entonces podemos ver que ellos fueron llamados
para seguir al Señor Jesucristo. Entonces, ya sabiendo quiénes eran Santiago y Juan, ellos se acercaron al Señor Jesucristo con una petición. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿cuál es la petición? Dice la palabra, preguntó él. En el versículo 37 viene lo que ellos le pidieron. Dice, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y ahí se está reflejando la personalidad de ellos, ¿verdad? Esa viveza que ellos tenían. Quizás ellos se sentían que porque estaban cerca del maestro, cerca del Dios viviente, pues el pedirle era como pedirle algún favor. Queremos estar sentados en tu trono, a tu derecha y a tu izquierda, nada más. No querían ahí entre los de adelante, ¿no? Ellos querían a la derecha y a la izquierda, pero realmente ellos no saben lo que estaban pidiendo. Pero ahí nos refleja en ese versículo la personalidad que tenían estos hombres que en ese momento todavía estaban ellos actuando en la carne, porque estaban empezando a ser transformados así como lo somos, perdón, usted y nosotros, que estamos, a veces actuamos en la carne y podemos cometer errores en lo que pedimos, en cómo lo pedimos, en cómo actuamos en nuestra vida diaria. Entonces, todo es un proceso de mejora continua. Entonces, ya estos dos personas ya eran discípulos de Jesús, eran de los 12 que fueron escogidos, de los 12 discípulos, o sea, no era un grupo de seguidores, sino ya eran los 12 discípulos, pero podemos ver en su personalidad que todavía estaban muy en la carne. Entonces el Señor Jesucristo, él agarró este tipo de personas para irlos moldeando, y algo de lo que podemos ver, que Santiago él fue un mártir, que él murió siendo mártir, y Juan se le reveló el libro de Apocalipsis, aparte de las cartas, la primera carta de Juan, la segunda de Juan y el libro del Apocalipsis, nada más eso. Entonces podemos ver aquí en este pasaje que se les era llamado los hijos del trueno, personas imperfectas, personas con muchos errores, como lo somos nosotros cuando estamos en el camino de Jesús. Y fíjese, a Juan, de tener un carácter impulsivo, un carácter fuerte, un viveza, un ímpetu de impulsivo, después se le llamaría el apóstol del amor y de la luz. Entonces, y qué cosa tremenda, ¿no? Que a él se le revelara el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que en estos tiempos últimos que ya estamos viviendo, es muy interesante y muy aconsejable que nos pongamos a leer ese libro y nos pongamos a escudriñar de ese libro, porque ahí están todas las verdades, ahí está todo lo que va a pasar. La Biblia, yo les puedo decir que es mucho más moderna que las noticias de mañana, que las noticias de la noche y que los periódicos de mañana en la mañana. La Biblia es mucho más moderna. ¿Por qué? Porque lo que ahorita el mundo, debate, lo que ahorita el mundo no sabe qué es lo que va a pasar con Israel, con el pueblo islámico, con los musulmanes, con Rusia, con China, con Irán. No saben lo que va a pasar en este hervidero que está por allá. La Biblia lo revela, la Biblia lo revela en toda la palabra y mucho más en el libro del Apocalipsis. Entonces, a estas personas, fíjese, se les dio esa oportunidad, ese privilegio a Juan de que se le diera el libro del Apocalipsis. Dice que él en el espíritu se le reveló todo estas verdades que vienen en su palabra. Entonces, esa es la personalidad de Juan. Personas como nosotros, cuando Dios nos escoge, y si nosotros dejamos que Dios nos moldee, Él puede enseñarnos grandes obras. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá tus deseos de tu corazón. La otra cita es la que ya conocemos: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes que no conocías. Juan no se imaginó que a él se le iba a revelar ese libro del Apocalipsis, y muchas de las cosas que se le revelaron a Juan, él probablemente no las entendía, y yo creo que no las entendía, pero fueron reveladas a él.
y ahorita las podemos nosotros entender, porque conforme va pasando los tiempos, se van quitando los sellos que vienen en la Biblia, entonces podemos entender más cosas. Lo que está pasando ahorita, hace 40, 30, 40 años, los teólogos, los pastores, no sabían de muchas cosas que ya vienen en la Biblia, pero no entendían qué es lo que está, a qué se refería. ¿Por qué? Porque eran 30, 40 años. Ahorita ya podemos ver qué es lo que se refiere en muchas cosas. Entonces, es un privilegio que así como a ellos, que también a nosotros se nos pueda confiar su palabra, se nos pueda confiar ministerios, se nos puedan confiar cosas que hagamos para la honra y gloria de Dios, aún y que somos personas imperfectas y que muchas veces seguimos actuando la carne como lo eran ellas. Versículo 36. ¿Y cuál es la petición? Les preguntó el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la petición? Y en el 37 dice, ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Nada más eso es lo que pidieron. El 38, perdón, ese ya lo había leído. Versículo 38. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y ese pasaje me remonta a otro versículo de la Biblia que se los voy a leer. Ahí no viene en el estudio, pero yo se los voy a leer, que viene en Romanos 8:17. Fíjense lo que dice Romanos 8:17. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, dice la palabra, también debemos participar de su sufrimiento. Nosotros tenemos que sufrir. La semana pasada en la predicación que nos dio el pastor, habló precisamente no de este versículo, pero habló de esto, que nosotros como hijos de Dios tenemos que sufrir. La pregunta es, ¿a quién de nosotros nos gusta sufrir? Pues a nadie, ¿no? Pero dice la palabra que tenemos que sufrir. Y esto me remonta inmediatamente a un programa de televisión que había por ahí, no sé si todavía lo pasen, que se llamaba Pare de Sufrir, o el famoso Pare de Sufrir brasileño, totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña, que tenemos que sufrir por causa de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro sufrimiento? Pues tenemos que sufrir, ¿por qué? Porque en la carne nosotros queremos seguir haciendo muchas cosas de las que hacíamos antes. Entonces nos estamos ahí limitando. Entonces es una manera de sufrimiento, pero en sí al sufrimiento que se refiere el Señor Jesucristo es de que vamos a ser muchas veces juzgados, vamos a ser muchas veces criticados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser humillados también, vamos a ser juzgados, cualquier error que cometamos, inmediatamente el señalamiento, y eso que son cristianos, y eso que predican la palabra, pero somos personas, así como Santiago, como Juan, que estamos en un proceso de crecimiento, pero ese sufrimiento es el que vamos nosotros a pasar, inclusive en nuestra misma familia, el rechazo, la crítica y la separación. Y el Señor Jesucristo dijo, yo vengo a dividir, pero no se refería literalmente a que viene a dividir familias, él a lo que se refiere, dice, yo vengo a dividir lo que es oscuro de la luz, lo que es espiritual de lo que no lo es. Entonces, cuando somos llamados a su camino, pertenecemos a la luz, entonces las tinieblas, ahí hay esa separación, hay ese rechazo hacia nosotros, los cristianos. Por eso dice la palabra que vamos a sufrir. Entonces, si vamos a gozar de la gloria de Jesucristo, dice la palabra que tenemos que sufrir. No quiera que usted le vaya bien sin antes sufrir un poco, sin antes ser pasado por el fuego, para que en ese fuego usted vaya a ser transformado. Entonces, tenemos que sufrir, pero es un sufrimiento que nos necesitamos y que nos hace falta. Y cuando estamos en Cristo Jesús, creo que aunque no nos guste, nosotros le damos toda la gloria y tenemos que darle gracia en todo, porque es su palabra que agradezcamos en todo. Entonces, a esto se refiere el Señor Jesucristo cuando les dice a ellos, no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber esa copa amarga? Y luego en el versículo 39, ahí está en la pantalla, y ellos contestaron, claro que sí, o sea, impulsivamente, ¿verdad? Impulsivamente
contestaron, y era su deseo, porque aquí la palabra no lo dice. Dice la palabra, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautizo de sufrimiento. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Que es la omnisciencia del Señor Jesucristo. Ellos contestaron que sí, y el Señor Jesucristo ya sabía que ellos iban a hacer grandes cosas. Por eso Él les dijo que sí, es cierto, es cierto. O sea, si hubiera sido algo contrario, inmediatamente el Señor Jesucristo lo hubiera reprendido, como reprendió a Pedro, que le dijo, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar, me vas a negar 3 veces. Ellos, no, Señor, sí te vamos a seguir y vamos a participar de tu sufrimiento. Y el Señor Jesucristo no lo reprendió, le dijo exactamente, ¿sí? Pero dice en el versículo 40, dice, pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. En otro pasaje podemos ver también cómo ellos le pidieron a su madre, o su madre intercedió por ellos, que dijo, Señor, cuando estés en tu gloria, pues acuérdate de mis hijos, ¿para qué? Para que estén en un lugar de privilegios, uno al lado tuyo. Entonces, eran los hijos, y luego aparte era la madre de ellos, la que estaba intercediendo con algo que no sabían lo que estaban pidiendo. Entonces, también la palabra aquí nos dice, quizás ellos creían sentirse superiores a los demás, por eso le pedían eso al Señor Jesucristo, o quizás ellos pensaban que el reino de Dios, el reino de los cielos, era como un reino terrenal, ¿sí? Entonces, por eso el Señor Jesucristo en el versículo 41 les dice, el versículo 41 dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Entonces, ¿qué podemos ver ahí también? Que los otros discípulos estaban oyendo lo que estos 2 discípulos le estaban pidiendo al Señor Jesucristo, pero que dicen se indignaron. Y yo no sé por qué se indignaron, si era porque había un espíritu de competencia en ellos, que ahorita en las iglesias hay mucho espíritu de competencia. Yo no sé por qué se indignaron, si porque ellos también querían o querían ser más que ellos. Entonces el Señor Jesucristo, Él percibía todo eso que había, todo ese espíritu de competencia, todo ese espíritu de que yo merezco, todo ese espíritu que yo soy mejor, cuando él no era su plan que los discípulos fueran de esa manera. Por eso Él les pone un ejemplo, una enseñanza, y lo vemos en el versículo del 42 al 44. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, dice que los reunió a todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya sabía lo que los otros discípulos estaban pensando. Porque fíjese, dice en el 41, cuando los otros 10 oyeron lo que Juan había pedido, se indignaron. Quizás ellos no, en la cara que ellos pusieron, el Señor Jesucristo lo percibió, y aunque no los hubiera visto, el Señor Dios sabe todo lo que te pasa, Dios sabe tus pensamientos. Por eso dice, Él los reunió a todos, le dijo, a ver, vénganse para acá todos mis chiquitines, vénganse para acá, vamos a ver qué es lo que está pasando con ustedes, qué es lo que está pasando. Entonces Él les pone un ejemplo, ¿verdad? Les pone una enseñanza que dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus discípulos. ¿Por qué sería que les puso como un ejemplo de algo tipo político de gobernantes? Pero ustedes, dice en el versículo 43, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Entonces la pregunta que yo les hacía, yo me la hice, ¿por qué les hará puesto el Señor Jesucristo este ejemplo de los gobernantes? Quizás porque ellos pensaban que en esos lugares que estaban pidiendo Jacobo y Juan, en esos lugares de privilegio, ellos iban a tener una injerencia en cuanto a una autoridad. No sé si puede ser eso,
o puede ser un ejemplo que el Señor Jesucristo les haya puesto literal, ¿verdad? De mire cómo son los gobernantes, mire cómo son los, mire cómo son los gobernantes. Y me viene a la mente un versículo que viene en Miqueas, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que están en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Dice en otra versión, ay, y ese ay es de dolor. Entonces, la persona que tiene el poder hace las cosas y no se tienta el corazón para hacerlas. No le interesa sobre quién vaya o sobre qué pase, ellos hacen las cosas. Si van a pagar dinero, pagan dinero. Si van a hacer esto, hacen esto. Entonces hacen lo que sean, están tramando el mal, pero el Señor Jesucristo, pero Dios está observándolos, está mirando. Por eso cuando un gobernante haga cosas malas, cuando un gobernante robe, cuando un gobernante cree usted que está haciendo como pueblo está haciendo, el pueblo está siendo oprimido, no tenemos nosotros como pueblo que irnos a las calles o irnos en rebeldía o irnos en protestas o irnos en paros, en tomar calles. Dios es el que debe juzgar. Pero entonces, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? Porque la gente no conoce de Dios. Si la gente conociera de Dios, créame que no hubiera manifestaciones, no hubiera lloriqueos, no hubiera nada de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que va a hacer justicia por nosotros. Entonces, eso fue lo que les quiso decir Jesucristo a nuestros discípulos. Esto no es como en la política, que los gobernantes, ellos tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad. Y recordemos también el pasaje donde estos dos mismos discípulos le pidieron permiso al Señor Jesucristo de descender fuego del cielo para que consumiera a las personas que no los dejaban pasar por ahí por Samaria. No sé si recuerdan también, eran precisamente ellos, Juan y Jacobo. Entonces Jesucristo sabía el carácter de estos discípulos, por eso le dijo, esto no es así, esto no es así. Dijo, entre ustedes será diferente, ¿sí? El que quiera ser líder, el que quisiera sentarse ahí a la diestra, al lado mío, a la izquierda, por así decirlo, deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Y a mí me llama la atención que dice la palabra esclavo. Esclavo, tenemos que ser esclavos de los demás. Versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino para que lo sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y con qué versículo lo podemos complementar todo esto que está diciendo desde el versículo, esta enseñanza desde el versículo 43 al versículo 45? Filipenses 2, 5 al 8, ese es lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nuevamente esclavo aquí en la palabra, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando se apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales. Lo peor que le pudiera haber pasado a un hombre le pasó al Señor Jesucristo, siendo un Dios hecho hombre. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Él con su ejemplo, Él nos quiere dar una enseñanza. Y su ejemplo es el que tendríamos que seguir o intentar seguir nosotros. Tenemos que ser sirvientes si queremos llegar a ser líderes. Si tú quieres tener un puesto, no un puesto, sino quieres tener un ministerio de poder en tu iglesia, tienes que ser un sirviente, tienes que servir. El servir es un alimento también para nosotros. Es una necesidad que tenemos nosotros de servir. Por eso nos apasiona el camino hacia el Señor. Y somos personas
que cometemos errores, que somos imperfectos, pero en el deseo de nuestro corazón es servirlo cada día más a Él. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Deberá ser esclavo. En el mundo, ¿cómo es una persona que es un rey? O que es una persona que tiene poder, o que es una persona líder, una persona con poder, es para que lo sirvan a él. Y esa persona tiene todos sus esclavos o tiene todas esas personas que están sirviendo a esa persona. Y aquí, en las cosas de Dios, es totalmente lo contrario a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por Satanás. Va en contra, todas las cosas del mundo van en contra a lo que la palabra de Dios dice. Por eso está el mundo como está ahorita. Por eso está el mundo como está. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, ni él siendo Dios vino para lo que sirvieran. Él vino a nacer en lo más humilde. Él vino a nacer en lo más humilde. Él no tuvo una carrera, no tuvo una escuela. Él pasó desapercibido, pero siendo niño, siendo pequeño, fíjese cómo puso en jaque al rey Herodes, y siendo niño, puso en jaque al rey Herodes. Ya después, cuando él empezó su ministerio, el Señor Jesucristo, él sanó sin ni siquiera ser doctor, sin ni siquiera utilizar medicinas. Él liberó enfermos, liberó demonios, sin estudiar la parapsicología, ni ser psicólogo, ni ser psiquiatra, ni nada de eso. Él liberó todos esos demonios, y todo eso fue gratis. Todo eso fue gratis. Y ese mismo poder que Jesucristo tenía es el poder que nos da a nosotros con el Espíritu Santo. Solo es cuestión de que nosotros lo pongamos en práctica y dejemos humillarnos, minimizarnos nosotros como hombre. ¿Para qué? Para que Dios diga, estamos humillados, y poder nosotros ser transformados. Pero cuando nosotros nos resistamos, o cuando nosotros sigamos estar en nuestra carne, hacer las cosas que nos gustan, seguir por nuestro camino, es muy difícil, imposible que Dios obre en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu está puesto. Yo sé que el Espíritu de usted está puesto, pero también dice ahí, la carne es débil. Entonces, si dejas que te gobierne la carne, pues vamos a seguir así como estamos viviendo. Pero si dejamos que nos gobierne el Espíritu, le damos entrada a que el Espíritu tome el control, créame que vamos a hacer grandes obras que nosotros no sabíamos que podíamos hacer. Entonces, esa es la palabra del día de hoy. La enseñanza, sí, en términos generales, pues es de que tenemos que despojarnos de eso que nos estorba, de ese carácter impulsivo, de ser humildes, de ser sirvientes de los demás. Y eso Dios nos lo paga, nos recompensa, y nos recompensa muy, muy bien. Esa es la enseñanza. Entonces vamos a leer la introducción, ahí también viene en su pantalla. Dice, Marcos narra que Juan y Jacobo fueron a Jesús con una petición, en Mateo 20:20. En Mateo 20, perdón, del 20 al 28. También la madre hizo la petición. No hay contradicción en los relatos. Madre e hijos estaban de acuerdo en hacer la petición de permitirles ocupar el lugar de honor en el reino de Cristo. Los discípulos, como muchos judíos de hoy en día, tienen una idea errada del reino mesiánico, predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Creían que Jesús establecería un reino terrenal que liberaría a Israel de la opresión romana, y Jacobo y Juan querían lugares de honor en él. Por eso yo digo que por eso utilizó el ejemplo de la política. Dice, pero el reino de Jesús no es de este mundo, no se centra en palacios ni tronos, sino en los corazones y en las vidas de las creyentes. Los discípulos no les entendieron sino hasta después de la resurrección. Jacobo y Juan dijeron que estaban dispuestos a sufrir todo por Cristo. Ambos sufrieron. Jacobo murió como un mártir, viene en Hechos 12:2, y Juan lo forzaron a vivir en el destierro, en la isla de Patmos. Ahí le estuvo viendo, fue sus últimos días de vida. Apocalipsis 1:9.
Es fácil decir que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pero la mayoría nos quejamos cada día cuando cosas insignificantes nos irritan. Si decimos que estamos dispuestos a sufrir en gran escala por Cristo, debemos estar listos para sufrir la irritación que se origina al servir a otros. Jesús no ridiculizó a Jacobo ni a Juan por su petición, pero sí le denegó. Sintámonos libres de pedir a Dios cualquier cosa, pero es muy posible que la respuesta sea negativa. Dios quiere darnos lo mejor, no simplemente lo que deseamos tener. Algunas de las cosas que pedimos se nos niegan precisamente por nuestro bien. Jacobo y Juan deseaban la más alta posición en el reino de Jesús, pero él les dijo que la verdadera grandeza estaba en servir a otros. Pedro, uno de los discípulos que oyó el mensaje, desarrolló este pensamiento en 1 de Pedro 5, del 1 al 4. La mayoría de los negocios, organizaciones, instituciones en nuestro mundo miden la grandeza por los altos logros de la persona. En el reino de Cristo, sin embargo, el servicio es la forma de tomar la delantera. El deseo de estar en la cima puede ser un estorbo y no una ayuda, en vez de buscar la satisfacción de nuestras necesidades. Procuremos la manera de ministrar las necesidades de otros. El final de este mensaje no solo revela el motivo del ministerio de Jesús, sino también el fundamento de nuestra salvación. Rescate era el precio a pagar por la libertad de un esclavo. Jesús pagó el rescate por nosotros, ya que no podíamos pagarlo. Su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Los discípulos creían que la vida y el poder de Jesús los salvaría de Roma. Jesús dijo que en su muerte los salvaría del pecado, una esclavitud mayor que la de Roma. Se habla, dice, en 1 de Pedro 18 al 19, se habla más acerca del rescate que Jesús pagó por nosotros. Y ese es el tema. Vamos a leer la conclusión. Por ahí está la conclusión ya en la pantalla. Muy bien. Jesús usó esta petición como una oportunidad para enseñar de nuevo a sus discípulos la importancia del servicio humilde en el nombre de Jesús. Jacobo y Juan se acercaban a Jesús a pedirle tronos. Todavía no habían aprendido la lección que la cruz debe venir antes de la corona y que el sufrimiento viene antes de la gloria. Para poder nosotros alcanzar esos tronos, esas coronas que están para nosotros ya en el cielo, porque hay coronas que están para nosotros en el cielo, tenemos primero que sufrir, tenemos que sufrir, vuelvo a repetir, persecuciones, desaires, decepciones quizás de las personas, ¿verdad? Que pues se espera una cosa y pasa otra, pero nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar. Entonces, eso es la palabra. Para nosotros obtener recompensa, primero tenemos que sufrir. Y nuestra verdadera vida, nuestra verdadera recompensa está en el reino de los cielos, no aquí en este mundo. Quizás aquí pues, Dios nos puede dar más dinero, nos puede dar una casa más bonita, nos puede dar lo que a Dios le plazca, ¿verdad? Si es su voluntad. Pero nuestra verdadera riqueza, nuestra verdadera gloria va a estar en el cielo. Y ahí es donde tenemos que aferrar nosotros y que poner nuestra vida en las cosas del cielo, no en las cosas de aquí, de este mundo. Pues esta es la palabra.